Hola, ¿qué tal? Esto es lo que tienen que saber de todas formas para poder hablar lo que sea en inglés y es la clave para hablar todo. Vamos a ver la fórmula. Hablar inglés en todos los tiempos más importantes y más fáciles. Lo vamos a ver de una forma que lo van a aprender hoy todo. No es necesario que se memoricen los nombres, solamente la forma, y en español es muy parecido. Por ejemplo, si decimos él caminó a la tienda o él caminó hacia la tienda, vamos a usar el ejemplo caminar ahora para entender bien los tiempos. Entonces estamos hablando de una acción del pasado, simple, muy simple. Entonces, hoy está muy simple. He walked to the store. He walked to the store. Los tiempos que vamos a ver son pocos, pero son los más importantes y con esto van a poder hablar de todo en inglés. Entonces es muy diferente al tiempo presente que el simple presente que se usa para hablar de una acción que es usual o que se repite, pero tengan cuidado que no es algo que se está haciendo en este momento. Ese es un error también que pueden cometer. El presente simple es algo como cuando uno dice él camina todos los días. Entonces, como ven, aquí no es una acción que está haciendo en este momento, es presente, pero no es una acción de ahora, sino es algo que se suele hacer. Entonces tengan cuidado con eso. Y este tiempo, que es el simple presente o el presente simple, se traduce como he walks every day. He walks every day. Tengan cuidado con ese tiempo presente que es simple y se llama simple también, pero es simple de verdad. Entonces acuérdense que en este tiempo presente se le agrega una S al verbo porque estamos hablando de tercera persona, he, cuando es she también, o cuando es it. En ese caso solamente se le agrega la S. Si seguimos en esta simple forma de hablar, vamos al futuro. Ahora estamos yendo del pasado al futuro. Y esto también va a ser muy simple hasta ahora, porque estamos en el tiempo simple. Él caminará más tarde. Entonces, también es muy simple. Es algo que va a suceder con certeza en el futuro. Aquí estamos usando el will. He will walk later. Es la traducción más exacta para caminar a que es el futuro. Pero también podemos decir él va a caminar más tarde. Ese también es el futuro y también podemos traducir ese va a caminar como muchos lo conocen ya. He's going to walk later. Entonces ese caminará va a ser will walk. Y si decimos esto, he's going to walk, él va a caminar. Entonces ahí cambia un poquito, pero es el mismo significado. Entonces todo esto es en la parte más simple de los tiempos y se llama simple. Por si acaso, simple pasado o pasado simple, presente simple o simple presente y futuro. No hay que confundir con el otro que vamos a ver ahora que se llama el continuo. Es un tiempo muy parecido y que también es muy equivalente al español. Con la misma temática del tipo caminando, vamos a usar el tiempo continuo y ahora en el pasado. Muy fácil de saber porque el mismo nombre lo indica que es algo continuo, algo que está durando o es una acción continua. Entonces, si es en el pasado, es una acción un poco larga, continua, en el presente también, en el futuro igual. En el pasado dijimos él caminó, ahora algo continuo sería él estaba caminando, él estuvo caminando. Entonces escribamos eso. Vamos a dejarlo así corto, él estuvo caminando. La clave es que estuvo caminando va a ser was walking. O sea, el tiempo pasado de él estuvo sería he was. Y caminando, la acción es walking. Y podría haber otras cosas más, ¿no? He was walking inside the store, dentro de la tienda. Podríamos decir, él estuvo caminando dentro de la tienda. Entonces la acción es continua. La acción continua también puede suceder en el presente. Y es lo que le decía antes, que no se confundan con el otro presente. El ejemplo sería, él está, es presente, él está caminando. Él está caminando solo. Entonces también vamos a usar el verbo to be aquí, está, que sería is.
porque estamos hablando de he is, y caminando es igual walking, lo mismo. He is walking y solo es alone. He is walking alone, él está caminando solo. Ahora seguimos con la acción continua, acción que dura un poco larga, pero ahora nos vamos al futuro, como sería en el futuro en español. Él estará caminando solo. No vamos a poner solo ahora, sino con sus amigos. Entonces aquí lo que va a cambiar es lo que vimos hace rato, era will, futuro, pero estará caminando va a ser will be. Esta es la fórmula, will be. Y después caminando es igual walking. Con sus amigos va a ser with his friends. He will be walking with his friends. Entonces ven que este tipo de verbo con la terminación ing se va a repetir en las tres formas de estos tiempos, que es el tiempo continuo. Entonces este es el pasado continuo, el presente continuo y este es el futuro continuo. Entonces memorícense esta pequeña fórmula que termina el verbo así, ing. Bueno, el verbo que va a cambiar es el verbo to be aquí. He was cuando es he is presente y he will be en futuro. Entonces una pequeña fórmula sería, hemos hecho dos, el simple y el continuo. Hay otros más también que después lo vamos a ver, pero estos son los más fáciles para hablar muchas cosas en inglés ya sin problemas. El simple y el continuo, tenemos presente, pasado y futuro en cada uno de ellos. Voy a poner un ejemplo más muy corto con el pronombre yo, o sea, I, para que sea más fácil. Vamos a dividirlo así, para hacer aquí el simple y aquí el continuo. Entonces esto va a ser mucho más fácil. Tenemos el ejemplo de I work, yo trabajo. Todo el mundo sabe eso. Vamos a empezar con el presente ahora. I work. No voy a poner la traducción porque es fácil, yo trabajo. Es el presente. No es el presente de este momento lo que estoy haciendo, sino que yo trabajo algo que suelo hacer, algo que se repite. Recuerden eso. El continuo era presente, pero de este momento. Entonces sería I am working. Entonces ahí tenemos la diferencia. Yo estoy trabajando y aquí yo trabajo. Después tenemos el pasado, y el pasado sería I worked. Yo trabajé la semana pasada, yo trabajé ayer, lo que sea, y sería con ese tipo de verbos. Y en el continuo sería algo continuo, algo largo. Yo estaba trabajando, yo estuve trabajando. Entonces, I was working. Y se repite lo mismo aquí, working, working siempre va a ser con esta terminación ing. Y después viene el futuro, y eso es todo. Y el futuro sería I will work. I will work. Yo trabajaré. No se sabe cuándo, solamente eso. Yo trabajaré. Y el futuro aquí, también una acción larga. Y el mismo verbo, working. I will be working. Entonces, vemos cómo es la fórmula, que en el presente se usa solamente el verbo y a veces le agregamos la S cuando es he, she, it. Por ejemplo, she works o he works. En el resto es work nada más, sin la S. Después tenemos el pasado, que siempre va a ser eso. I worked, she worked, lo que sea. Y después el futuro siempre va a ser con will o con going to. I am going to work, o she is going to work, o she will work con will. Entonces va a ser will o is going to. Entonces pueden escoger cualquiera, pero tenemos estos tres que son fáciles. La fórmula de aquí del continuo es que tienen el verbo to be siempre. El verbo to be está acá en presente, acá en pasado y aquí en futuro, que va a ser con will be.
Y will be va a ser para todos. Acá usamos el pronombre I, pero puede ser para he will be working, él estará trabajando, o you will be working, tú estarás trabajando. Entonces siempre va a ser will be. Y después el verbo con esta terminación de ing, que es el gerundio. Entonces esa sería la fórmula de los 6 verbos más fáciles para comenzar a hablar de todo en inglés. El simple y el continuo, eso sería el resumen en realidad todo esto. Y con esto podrán conversar muchas cosas. Vamos con el pasado primero, el pasado simple. Una idea o acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado, muy fácilmente. Vamos a escribir el ejemplo. Eso está muy fácil. Para los que ya saben un poco, vamos a poner la traducción rápidamente o la interpretación. Aquí dice, they played soccer last weekend. Ellos jugaron fútbol la semana pasada. Y como ven, solamente usamos el verbo en tiempo pasado, que es played, y eso es todo, es muy simple. Vamos a hacer un ejemplo parecido ahora en el tiempo presente, en el tiempo simple. Y aquí dice, ellos juegan fútbol todas las noches. Aparentemente muy fácil y lo que se quiere expresar acá es este tiempo es para hablar de una acción o una idea que es usual o se repite como un hábito, un evento diario o algo que sucede con frecuencia. Por ejemplo, que dice ellos juegan fútbol. Entonces, más o menos se entiende que ellos juegan con frecuencia. No estamos diciendo que están jugando en este momento, que van a jugar, sino que suelen jugar. Entonces, ese es el tiempo presente simple. Vamos a escribirlo en inglés y es así. They play soccer every night. Usamos el verbo play en tiempo presente. Y saben que si depende del pronombre, esto cambia también. Si fuera he, o sea, él, sería he plays y no he play. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Vamos a hacer el siguiente tiempo, el tercero, que es el tiempo futuro. Y en este mismo contexto vamos a decir, también es muy fácil, como ven, ellos jugarán fútbol la próxima semana. Y este tiempo lo que expresa es una acción que sucederá en el futuro con certeza. They will play soccer next weekend. They will play soccer next weekend. Y vemos que estamos usando el will para hacer el tiempo futuro o el verbo en futuro. Entonces se usará esto siempre y también se podría usar they are going to play soccer next weekend. Ellos van a jugar o ellos jugarán, como dice aquí. Ellos jugarán sería más como they will play. Y aquí diría ellos van a jugar. Es casi lo mismo. Pueden usar cualquiera de los dos. Vamos con el siguiente tiempo ahora. Vamos otra vez al pasado, pero esta vez es el pasado continuo. Ya saben, no tienen que memorizar los nombres, pero si quieren, ahí está. El pasado continuo, empezamos otra vez con el pasado y este se usa para expresar una acción, pero de más larga duración, que es algo continuo, algo que continúa, o una acción continua que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. Ellos estaban jugando fútbol en el parque ayer. Entonces aquí vemos la acción continua que es estaban jugando. They were playing soccer at the park yesterday. They were playing soccer at the park yesterday. Y vemos que estamos usando were, playing, estaban jugando. Y esto es lo que le da la continuidad al verbo playing. Este también, que es el verbo pasado del verbo to be, puede cambiar dependiendo del pronombre. O sea, si fuera, no they, pero si fuera, por ejemplo, she, esto sería she was playing. Bueno, vamos con el siguiente, que sería el presente ahora. Otra vez vamos del pasado a presente y después al futuro. El presente continuo es muy parecido, se usa para expresar algo que está sucediendo ahora, es una acción continua, entonces podemos decir ellos están jugando fútbol ahora. Seguimos usando el continuo que es jugando, pero es en este momento, entonces va a ser they are playing soccer now.
y usamos el verbo to be, el tiempo normal presente, y eso es todo, es muy fácil. Y ahora vamos al futuro en este tiempo continuo, y el futuro es también parecido, se usa para hablar sobre una acción en progreso o una acción continua o no terminada en el futuro, o para expresar un evento que uno espera que va a suceder en el futuro. Entonces, hablando de este mismo tema, vamos a escribir: ellos estarán jugando fútbol mañana. Entonces, estarán jugando también es una acción continua, pero en el futuro. Y esto sería: they will be playing soccer tomorrow. They will be playing soccer tomorrow. Y aquí vemos que usamos el will be. Y eso se va a usar siempre en este tipo de tiempo, el futuro continuo. Y ahí tenemos los 6 tiempos fáciles, los más básicos para practicar y para comenzar ya una conversación. Vamos con unos ejemplitos más para hacerlo más completo. Con los mismos 6 tiempos vamos a escribirlos rápidamente. Primero, ya saben que son 3 y 3, 3 del simple y 3 del continuo. Y los 3 son pasado, presente y futuro. Y comenzamos con el pasado y simple. Él caminó a la tienda. Y aquí no dice camino sino caminó, pero no pongo acentos porque no tengo ganas. Está en mayúsculas también, así que lo de la Real Academia del Castellano Castizo Lingüístico Gramatical Apostólico Romano, por favor, absténganse de comentarios aburridos. Entonces, él caminó a la tienda. Para eso está el audio, para que se escuche que es caminó. Y acá dice he walked to the store. Ya saben, es el tiempo pasado, ya terminó, algo que comenzó y terminó, nada más, simple. Y después vamos al presente y simple otra vez. Él camina en las mañanas. Entonces estamos hablando que él suele hacer eso, es una rutina. Entonces ese tiempo es el simple presente o presente simple. Y aquí vemos que dice he walks in the morning. Y después viene el futuro simple. Él caminará más tarde. Y esto habla de algo que va a suceder en el futuro. He will walk later. Y entonces ahí tenemos los 3 primeros. Ya saben que este futuro es para expresar una acción o evento que sucederá en el futuro con certeza. Ya saben que pueden usar he will o he is going to walk, como este. He's going to walk, él va a caminar después. Y después tenemos el continuo y otra vez vamos al pasado. Acuérdense que siempre en el continuo va a haber los verbos con la terminación ing para los que están empezando. Él estuvo caminando dentro de la tienda, ya saben, un tiempo pasado, pero de una acción un poco larga o continua. He was walking inside the store. He was walking inside the store. Entonces, walking, caminando. Y was es era o estaba o estuvo. Y después el presente sería la acción continua que está sucediendo ahora. Entonces, él está caminando solo. Está caminando, es una acción larga continua en este momento. He is walking alone. La terminación con ing al final en estos 3 tiempos continuos. Y ahora el último, que es el futuro. Él estará caminando con sus amigos. He will be walking with his friends. He will be walking with his friends. Entonces vemos que usamos walking otra vez y aquí will be. Igual que en el ejemplo anterior de donde está este will be playing soccer. Entonces son 6 tiempos. Aquí está todo lo que necesitan saber para empezar a hablar en diferentes tiempos de la forma más fácil. Y lo que dice ahí es I talked to him last night. Y en español esto es muy fácil. Hablé con él la noche anterior o hablé con él anoche, simplemente. Entonces ese es uno de los tiempos más simples y se llama simple por algo, creo. Y vamos con el presente ahora. El orden que vamos a ir viendo es así: pasado, presente y futuro. Entonces el que sigue, vamos a hablar del mismo
tema para hacerlo más fácil aún. El que sigue es el presente y este es en el simple también. Ahora, al comienzo va a ser muy fácil y no se preocupen que más adelante viene lo más complicado y más interesante tal vez. Este es el pasado, este es el presente, el simple present o el presente simple, y se usa para hablar de una acción que es usual o se repite. No que se está haciendo en este momento exactamente, sino algo que se suele hacer como un hábito, un evento diario, algo que sucede con frecuencia o que usualmente no lo hace. Entonces, en este ejemplo es I talk to him every Sunday. Entonces es algo usual, que no lo está haciendo en este momento, pero lo hace cada domingo. Hablo con él cada domingo o hablo con él todos los domingos, también es la misma cosa ahí. Entonces es una acción que se hace usual. Y vamos con el futuro ahora, el simple, en el futuro simple, hablando del mismo tema. Y también es la descripción de esto es simple, solamente se usa para expresar una acción o evento que va a suceder en el futuro con certeza. Y se puede usar las formas como aquí will, estoy usando will, o también se puede usar el going to. Going to es este aquí. Podemos usar este going to en lugar de will. O sea, en este caso sería I am going to. Se tiene que poner el verbo to be, o sea, I am going to sería en lugar de I will. Acá dice I will talk to him on Monday. O puede decir I am going to talk to him on Monday. Vamos a usar el will y lo que dice ahí es lo siguiente. Hablaré con él el lunes. Es un hecho que va a suceder con certeza, ¿no? Y en el futuro, recuerden que para los días como Monday se usa el on, no en o no at, sino on Monday. Con esto terminamos lo que es el simple. Ahora vamos a algo un poquito más complejo y es el continuo. Y empezamos con el pasado otra vez. Y vamos a hacer el ejemplo primero antes de explicar. Es simplemente eso. I was talking to him. Y lo que expresa una acción que dura un poco más, una acción continua que comenzó y terminó en el pasado. O sea, imagínense una línea de tiempo y que es un poco larga o continua que terminó en el pasado también. O sea, estuve hablando con él, es lo que dice aquí. No es hablé con él, sino estuve hablando, tal vez por un tiempo prolongado. Vamos ahora con el presente. También tiene esta característica que es de algo continuo, como dice el nombre del tiempo. Entonces el presente es para expresar algo que se está haciendo o está pasando ahora en este momento. Entonces en este mismo contexto vamos a poner I am talking to him right now. ¿Y eso qué significa? Estoy hablando con él ahora mismo, en este momento. Entonces también es una acción que está sucediendo en este momento específico, a diferencia del simple que vimos aquí al comienzo, que es I talk to him every Sunday. Es presente también, pero es algo que se usa para un evento que se suele hacer con frecuencia, pero no en este momento específico. Aquí sí es. Y ahora el futuro. Vamos al futuro y I will be talking to him later. Estaré hablando con él más tarde. Entonces el futuro en el continuo se usa para hablar sobre una acción en progreso o continua o no terminada tal vez en el futuro, para expresar un evento que uno espera que va a suceder en el futuro, pero es algo continuo. O sea, estaré hablando. Y casi la traducción, como ven, es literal. I will be es yo estaré. Y el resto es, como ven, usamos los verbos que terminan con ing en este tiempo continuo. Talking to him, talking, todo es talking aquí. El pasado, el presente y el futuro. Sabiendo estos tiempos bien, más o menos como les dije, la fórmula de esto,
van a poder construir sus propias frases, oraciones o saber qué usar cuando conversen o escriban o entiendan bien cuando estén leyendo algo. En realidad esta es la clave, es la clave para que aprendan todo el inglés en un día con 9 frases. Es increíble esto que les estoy dando. Con esto ya no necesitan estudiar nunca más, no necesitan trabajar jamás. Tienen todo el mundo a sus pies con este pequeño video. Ahora sí vamos con el perfecto. Este es un poquito más complejo, pero no tanto. Y vamos con el pasado. Como siempre empezamos pasado, después presente y después futuro. Y este es el perfect past o pasado perfecto o perfecto pasado o como sea. Y esto se usa para hablar de algo que ocurrió en el pasado, antes de otra cosa en el pasado, o antes de un tiempo o momento específico en el pasado. O sea, imagínense 2 puntos de tiempo en el pasado y una cosa ocurrió antes que la otra, antes de un tiempo o antes de otro suceso. Vamos con el ejemplo para que lo entienda mejor. Y acá dice, I had talked to him before you arrived. Y la traducción de esto es la siguiente. Si saben más o menos, entonces se van a dar cuenta de qué se trata este tipo de tiempo. Ok, aquí yo había hablado, o solamente había hablado con él antes que llegaras. Noten aquí que estoy usando este tipo de tiempo en castellano o español, llegar, que no existe en inglés, y acá se usa el pasado, arrived, es como decir llegaste. Entonces es una acción antes de otra en el pasado, como había dicho, o sea, había hablado con él, es la primera acción en el pasado antes que llegaras, que es la segunda acción en el pasado. Esta acción también ya pasó antes que llegaras. Es diferente a los otros pasados. No podríamos decir había hablado con él solamente. O sea, podríamos decir eso, pero se entiende que algo falta, que había hablado con él antes de algo. Si solamente lo importante es haber hablado con él en el pasado, diríamos simplemente I talked to him yesterday o lo que sea. O sea, hablé con él. En lugar de I had, tenemos que usar este had. El otro era el primero, que es I talked to him, como este, es el más simple. Pues I was talking to him es que estuve hablando por un tiempo y había hablado con él antes de que otra cosa ocurriera. Vamos con el presente ahora, del perfecto presente. Voy a escribir primero el ejemplo. Y acá dice I have talked to him many times. He hablado con él muchas veces. Parece algo simple, pero de qué se trata este tiempo es lo siguiente. Habla de una acción que ha sucedido en un tiempo específico en el pasado, hasta ahora, o tal vez no sabemos, pero ha sucedido una acción. Y no es importante el tiempo exacto, o sea, no se puede usar expresiones como yesterday, ayer, o last week, la semana pasada, 2 years ago, 2 años atrás o hace 2 años. Pero podemos usar expresiones como many times, como aquí, o several times, que es muchas veces o varias veces, o ever, never, que es nunca, o siempre, o once, que es una vez. Entonces, con frecuencia uno está más interesado en el resultado más que en la acción por sí misma. Entonces, el resultado es que yo he hablado con él muchas veces. No importa, no estamos interesados cuándo hemos hablado con él, sino que hemos hablado con él muchas veces. Es un poquito más complejo este tiempo y son acciones que comenzaron en el pasado y continúan aún, tal vez, no lo sabemos, no es específico, o acciones que han sido realizadas en el pasado, o experiencias, eventos repetidos en el pasado también, o entre el pasado y presente. Tiempo presente en el perfecto, y ahora vamos con el futuro. Este es un poquito más complejo también. Aquí dice I will have talked to him by 8 p.m. Entonces dice habré hablado con él para las 8 p.m. Entonces nos estamos proyectando un poco en el futuro, pensando que para las 8
ya habremos hablado con él, ya habré terminado de hablar con él. Esto expresa la idea de que algo va a pasar antes de otra acción o un evento. O sea, también estamos hablando de dos puntos en el tiempo, en el futuro, o un momento específico en el futuro, una acción que va a ser terminada o realizada antes de la otra. Entonces, habré hablado con él, va a ser el futuro. Esto aún no ha sucedido, aún no he hablado con él, pero va a suceder antes de este otro evento que es las 8 p.m. O sea, son dos eventos en el futuro y estamos hablando de este primero que va a terminar antes que este. Es casi al revés de este tiempo pasado, perfecto pasado, que habla de dos acciones también en el pasado y una que es haber hablado antes de la otra acción, que es que tú llegaras. Y ya se deben estar complicando con dolor de cabeza por ahí tal vez. Algunos estarán por ahí rasguñando las pantallas de la computadora. Y hay algunos más que son más complicados que no es necesario, creo, por ahora poner, porque son tiempos que no se usan tanto, pero que existen. Pero con esto es suficiente para que puedan entender todo, traducir, hablar, conversar, etc. Estos 9 tiempos, traten de entenderlo, de encontrarle la clave, la fórmula, para que lo apliquen en todo. Si quieren más ejemplos de estos tiempos y de los otros tiempos todavía que faltan, que es el perfecto continuo, no se olviden que tenemos un ebook que se llama Los 12 tiempos en inglés, donde hay ejemplos así, muy simples, muy fáciles de la vida cotidiana. Lo pueden descargar en nuestro website inglesrelax.com, donde también van a encontrar otros métodos, otros ebooks, algunos con audios, otros no. Muy fácil de leer, muy rápidos, en inglesrelax.com. En español decimos, por ejemplo, ella tiene 25 años. Hemos visto ya muchas de las formas del verbo tener, que es to have. To have es tener, donde esta palabra puede tener hasta 3 significados. Ese video está por ahí, revísenlo porque es muy importante, pero en este caso no vamos a usar have en inglés. Entonces la forma es solamente el verbo to be, que es el am, is, are, o sea, cualquiera de esos tres. En este caso es she is 25 years old. Entonces literalmente diría acá ella es 25, pero es como se dice así la edad. Este tiempo presente también podríamos hablar en pasado. She was 25, por ejemplo, ella tenía 25. Esto lo vamos a interpretar como tenía, aunque el verbo es el verbo to be, que es era, o estaba, o fue. Después, otra forma también en español que uno no puede traducir literalmente es cuando uno tiene hambre, cuando uno habla del hambre, por ejemplo, tenemos hambre. ¿Cómo diríamos eso? O sea, estamos usando el verbo tener, no vamos a usar tener ahora tampoco. En inglés empezamos siempre con el pronombre. Acá no hemos empezado con el pronombre que sería nosotros. Nosotros tenemos hambre. En inglés sí tenemos que usar lo que es we. Y no vamos a usar we have porque no es así. Entonces we are. También el verbo to be otra vez. We are hungry. We are hungry es tenemos hambre. Acá dice somos, estamos hambrientos, podría ser algo más parecido, estamos hambrientos, pero no es como lo decimos en español. Ahora, si ya comimos, si ya no queremos comer más y ya no tenemos hambre, teníamos hambre, entonces en inglés también vamos a usar el verbo pasado del verbo to be y decimos we were hungry. Entonces recuerden que el pronombre we siempre va a usar el are y el were si es pasado. Recuerden que estos verbos van a ser usados con, voy a ponerlo por acá arriba, con you, con we y con they. Estos usan el are o el were. En este caso que hemos hablado de ella, que es she o he o it, van a usar el is
en tiempo presente, y el was si es pasado, como acá. Entonces vamos con otra forma, otro ejemplo más. Igual si tenemos sed también, por ejemplo, tengo sed, esta famosa frase, tengo sed, ¿cómo se dice eso? Tampoco vamos a usar el verbo to have, el verbo tener, sino el verbo to be otra vez. Pronombre primero que es yo, o sea, I. Después el verbo to be que le corresponde es am. I am thirsty. Sería la forma. I am thirsty. Otra vez aquí no dice tengo en la traducción literal, sino estoy sediento, podría ser. Vamos con otras más. Por ejemplo, cuando uno habla del clima y uno dice hace calor. Aquí estamos usando el verbo hacer al comienzo. No vamos a usar hacer, sino vamos a usar otra vez el verbo to be. En este caso, primero tenemos que saber qué pronombre es el que vamos a usar para saber cuál verbo to be le corresponde a ese pronombre. Tenemos que saber primero qué pronombre. No estamos hablando de una persona, ella, él, ellos, nosotros, ni tú, ni nada de eso, sino de una cosa, que es el clima, y el pronombre es it. Siempre se empieza con un pronombre. Después lo que viene, bueno, el verbo to be, como había dicho, it is hot. Y acá dice hace calor. Podemos poner también la contracción así, it's hot, nada más, y eso es hace calor. También podría significar esto literalmente, en este caso acá dice está caliente o es caliente, y también podría ser eso, depende del contexto, depende de lo que uno esté hablando. Si habla del clima va a ser hace calor, si habla de una cosa es que está caliente. Lo mismo si es cuando hace frío, o también si algo está frío, entonces va a ser también it is o it's cold. It's cold. Está frío o hace frío si se habla del clima. Ahora, si esto es el tiempo pasado, si hacía frío, decimos acá hacía frío, entonces acá tendríamos que usar el verbo was. It was cold, hacía frío, que también podría ser estaba frío. Aquí el verbo pasado que le corresponde al pronombre it es was, el verbo to be, was. El verbo presente es is. Y es también un error común siempre olvidarse del pronombre cuando es it. Es más fácil recordar cuando uno habla de una persona, por ejemplo, cuando uno habla de we o de she o de you. Pero cuando habla de algo más abstracto como esto es un poco difícil de recordar para algunos. Por ejemplo, si uno dice en medio de una conversación, uno ya sabe de qué está hablando y uno ya conoce el contexto y dice tiene ventanas grandes, uno ya sabe de qué está hablando, tal vez de una casa o lo que sea. En inglés tenemos que empezar con el pronombre, no podemos empezar con el verbo tener. Para el verbo tener también tenemos que pensar cuál es to have o to has, que son estos. ¿Cuál de estos dos? Have o has. Esto es en el tiempo presente, entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Si hablamos de una persona, tercera persona, va a ser has. Si hablamos de she, he, o sea, él, ella, una cosa es has. Si es nosotros o ellos o tú, vamos a usar have. Entonces I, you, we y they van a usar el have. También hemos visto eso en otros videos, pero en este caso el pronombre es it, porque estamos hablando de una cosa. Entonces it va a usar siempre has. Entonces empezamos con el it siempre, después el has y después el resto, que es ventanas grandes, big windows. Otro también error así, vamos a practicar más con estos errores. Estaba oscuro y hacía frío. Entonces aquí estamos también usando lo que hemos visto antes ya, el hacer frío, que no se va a traducir literalmente. Y vamos a empezar con el pronombre it otra vez y después el verbo que es estaba. El verbo pasado que le corresponde a it es was, hasta ahí es estaba. Entonces podríamos poner it was dark and cold. Estaba oscuro y frío, o estaba oscuro y hacía frío. Vamos a ver un par de ejemplos más
Antes de eso, no se olviden de visitar también nuestro website inglesrelax.com, donde pueden encontrar varios métodos, ebooks. Tenemos uno que se llama Frases para entender inglés. Es un ebook con frases en diferentes niveles de conversaciones y en diferentes tiempos, también en un formato muy moderno, fácil de leer, y también incluye audios con la velocidad normal de cada frase del ebook y también velocidad lenta para entender la pronunciación real del inglés americano en nuestro website inglesrelax.com. ¿Cómo diríamos esto? Tiene muchas semillas. Entonces empezamos con el pronombre, es it, porque estamos hablando de algo, y it le corresponde uno de los dos, have o has, tener. Le corresponde el has. Semillas es seeds. It has a lot of seeds. Vamos ahora con una frase más, un poco más compleja tal vez, coloquial, muy coloquial. ¿Cómo diríamos esto? Algo tan simple, pero a veces difícil de pensar en inglés si no tienen la práctica, porque algunos empiezan traduciendo literalmente cada palabra. Por ejemplo, hace y es hacer, no podemos usar hacer acá, y a veces el orden va a ser diferente también. La forma de decir esto va a ser así: She hasn't cooked for a long time. Entonces decimos acá, ella no ha cocinado por un tiempo muy largo, literalmente más o menos. Pero lo que hemos dicho acá arriba es hace tiempo que ella no cocina. Y lo más común es empezar por el pronombre, que es, en este caso es ella, she. El verbo has y con la contracción has not, o sea, hasn't. Entonces acá dice no ha. Usamos el has no como tener, sino como haber. Recuerden que también estos verbos significan también tener y también significa haber. En este caso es haber, y en este caso va a ser el tiempo pasado. Ella no ha después cocinado por mucho tiempo. Y vamos a empezar con la frase: él tiene que manejar 20 minutos o por 20 minutos. O él tiene que conducir por 20 minutos o durante 20 minutos, como quieran decirlo. ¿Cómo se dice esto en inglés? Y después vamos a complicarlo un poco más. Simplemente es esto: he has to drive for 20 minutes. Y entonces usamos has, que significa tener, y se usa has y no have porque estamos usando he. Ya saben, con he, she o con it vamos a usar has y no have. Los otros pronombres van a usar el have. Entonces, bueno, hasta ahí está fácil todo. Ahora vamos a hacer esto en negativo primero, y ahí va a cambiar la cosa. Algunos ya lo saben. Bueno, ahora cambia la cosa y se va a ir transformando. ¿Y cuál palabra viene de acá? Después de he, ¿cuál viene? Viene el he doesn't have to drive for 20 minutes. Ahora ya cambió, ya no es has sino have, porque estamos usando does, o en este caso doesn't, el negativo. Y cuando usamos esto cambia. Usamos doesn't cuando es he, she o it, y no usamos don't. Estamos usando este y no estamos usando este. Ahora, ¿cómo preguntamos? Él tiene que manejar por 20 minutos. Y ahí todavía está fácil, pero algunos no lo saben. Entonces, para eso hacemos esto. Ahora, para empezar la pregunta, esto es solamente una cosa que tienen que memorizarse si no lo saben. Vamos a empezar con la palabra does. Una pregunta comúnmente de este tipo se empieza con does o con do, o sea, con este, cualquiera de esos dos, pero does lo usamos porque ese es el que va con he. Y lo que estamos hablando es, y estamos hablando de él, que es he. Entonces va así.
Y entonces, como ven, otra vez no usamos el has porque estamos usando este otra vez, does, y cuando va does o doesn't ya no se usa el has, sino se usa have. Entonces esta es la fórmula de la pregunta, does he have, o sea, él tiene que, en este caso es tiene de obligación de hacer algo, no de tener algo, de poseer algo, sino de tener que hacer algo. Esos dos have pueden diferenciarlo porque después va a haber un verbo infinitivo que es aquí to drive, por ejemplo. Los infinitivos son cuando empiezan con to, y al igual que el español son los verbos que terminan así como esto, con ar. Si es conducir, terminan en ir o con or o con ur, no sé si ur, pero son ese tipo de verbos. Entonces van a encontrar este infinitivo to drive, eso es el tener que hacer algo y no tener de poseer. Bueno, vamos a complicarlo un poco más ahora. Y recuerden esto, does he, si fuera ella sería does she have to drive. Cuando uno usa otro pronombre como el yo, tú, nosotros, o sea, I, you, we, estos pronombres ya no usamos does, sino usamos do. Ok, entonces, por ejemplo, si ya estamos hablando de segunda persona, tú, vamos a decir do you, y el resto va a seguir siendo igual. You have to drive for 20 minutes, etc. Igual usamos have y no has, en ningún momento usamos has ahora. Ahora estamos usando do. Y ya saben, does solamente con he, she, it. Vamos a hacer otro ejemplo más ahora. Tienes que manejar tu bicicleta. En este caso ya el verbo va a cambiar, manejar o conducir, ya no va a ser lo mismo en inglés y va a ser así. You have to ride your bike. Entonces es have, con you siempre va a haber have y no has. Y manejar la bicicleta en este caso se dice to ride. Este es el infinitivo otra vez, to ride, que es manejar o conducir la bicicleta, que es diferente a cuando es un auto, es to drive. Cuando es una bicicleta o una motocicleta también es ride. Si esto es en negativo, no tienes que manejar tu bicicleta. You don't, y no es doesn't. You don't have to ride your bike. Y seguimos usando el have. Ahora vamos a hacer una pregunta. Tienes que manejar tu auto. El pronombre tú, porque estamos hablando de segunda persona, va a usar el do. Do you have to drive your car? Usamos el do en el pronombre tú y no usamos el does. Solamente does se usa con he, she, it. Entonces en todas las preguntas que empezamos con do o con does, siempre vamos a usar have, ya no vamos a usar has. Y no importa qué pronombre es, si es you, we, they, she, he, lo que sea, vamos a usar have. Ahora si es en el negativo, ¿cómo decimos? No tienes que manejar tu auto, no tienes que conducir tu auto. Una pregunta muy fácil. Bueno, vamos a deconstruirlo un poco. Estamos hablando en segunda persona, o sea, tú. Por ahí va a haber un you, porque es tú. Entonces por ahí tiene que haber un you. Si es que no tenemos idea cómo se dice esto, ¿no? Este es en un caso que no sepamos cómo decir esto y queremos preguntar esto, ya sabemos que estamos hablando de segunda persona, no tienes tú, en realidad sería no tienes tú, pero en español no usamos tanto los pronombres porque es obvio. En inglés siempre tenemos que usar cada pronombre, entonces va a haber un you por ahí.
Entonces ahora lo que sigue es no. ¿Cómo decimos no? No podemos empezar con el no en inglés, ni tampoco podemos usar not. Eso no se usa en preguntas. Entonces tenemos que usar uno de los do o does. Uno de esos. Al pronombre you le corresponde el do. Y el negativo, como estamos hablando de no tienes, es don't you. Entonces eso sería don't you. Y después el resto sería más fácil. Después viene el verbo tener, tienes. Y ya sabemos que vamos a usar siempre have y no has, porque estamos usando en una pregunta do o don't o does. Entonces vamos a usar have siempre. Don't you have. Y el resto sí va a ser igual. Viene el infinitivo, conducir. El infinitivo, como había dicho, son estos verbos que terminan con ir, are, or, lo que sea. Y entonces en inglés eso va a empezar con to, con este to. Entonces conducir es to drive. Eso pueden memorizarlo, que los verbos en español de infinitivos que terminan así van a usar al comienzo el to drive. Y el resto es fácil. Don't you have to drive your car? Esta sería la deconstrucción, la interpretación de esta pregunta tan simple que puede ser complicada también. Espero que estos pequeños ejemplos les haya ayudado. Si quieren más ejemplos y frases y preguntas y cosas así para practicar, memorizar las formas comunes del inglés de la vida diaria, tenemos eso en un ebook que se llama Frases para entender inglés, y es un ebook con frases en diferentes niveles de conversaciones en inglés y en diferentes tiempos, en un formato moderno, fácil de leer, letras muy atractivas, un formato muy moderno. También incluye audios de todas las frases del ebook, muchas frases con audios en velocidad normal y también en velocidad lenta, cada frase, para poder entender la pronunciación y copiar la pronunciación real del inglés americano. Esto en nuestro website inglesrelax.com. Pueden descargarlo ahí. Es un ebook muy simple que puede ser de mucha ayuda practicando este tipo de frases de la vida diaria. Está demasiado oscuro para estar afuera. Bueno, ¿cómo se dice eso en inglés? Vamos a pensarlo y vamos a analizarlo poco a poco. Por ejemplo, la primera palabra es está, o sea, es el verbo to be, que sería is, también podría ser are, pero en este caso es is. Pero ya saben que no se puede empezar con el verbo, sino empezar con el pronombre siempre, aunque aquí no hay pronombre. Entonces en inglés sí, y el pronombre que le corresponde, porque estamos hablando de algo que está oscuro, es it, es ese pronombre. Entonces ahora sí podemos poner el verbo eres. Es algo que siempre se olvida la gente, pero es muy importante. Después viene la palabra demasiado, demasiado oscuro, y demasiado se suele poner too. Vamos con la otra que es dark, o sea, oscuro. Y aquí viene el verbo to be, otra vez estar, y para estar sería to be. Outside es afuera, obviamente. Entonces, it's too dark to be outside. Ya saben, siempre comenzamos de español al inglés para poder pensar y no traducirlo como mucha gente hace, que si uno ve esta frase y tiene un nivel más o menos básico, intermedio, es fácil deducir que acá dice está muy oscuro, está demasiado oscuro para estar afuera. Pero la cuestión es pensarlo, cómo se dice en inglés. Vamos con la siguiente y vamos a hacer una pregunta ahora sobre esto mismo. O sea, en realidad es lo mismo, solamente le hemos puesto los signos de pregunta, de interrogación. ¿Cómo diríamos esto ahora? Entonces, en pregunta lo que vamos a hacer, para los que no saben, es casi igual, pero vamos a comenzar ahora sí con el verbo. A diferencia de si es una afirmación como esta, empezamos con el pronombre, pero en pregunta sí empezamos con el verbo. Entonces el verbo es y el resto va a ser muy parecido, es, y después ahora sí viene el pronombre.
y después el resto es igual. Casi igual. Is it too dark to be outside? Como ven, se va poniendo fácil. Vamos a cambiar un poco el tiempo ahora. Vamos a hablar un poco en pasado. Sigue siendo todo muy simple, pero vamos a ir complicándolo un poquito. Y vamos a decir ahora lo mismo, pero en pasado. Ahora es estaba demasiado oscuro para estar afuera. Y ahora, ¿cómo se dice? Este es un excelente ejercicio para pensar en inglés. Aquí lo que se trata es pensar en inglés y no traducir como casi todo el mundo lo hace. Entonces aquí lo que está cambiando solamente es el verbo en pasado de estar y ahora es estaba. Y lo mismo en inglés, si empezamos siempre con el pronombre y ahora el verbo ya no va a ser it is, sino el pasado de is va a ser was. Entonces el resto va a ser igual. It was too dark to be outside. Ahora, ¿cómo hacemos lo mismo pero en pregunta? Preguntamos en pasado. Y en pasado sería, vamos a copiar y pegar esto mejor, mucho más fácil. Y ahora, estaba demasiado oscuro para estar afuera. Ya creo que ya lo pueden deducir porque está bastante entendible ahora todo. Comenzamos otra vez con el verbo. Solamente estas dos palabritas van a cambiar el lugar y el resto es igual todo. Incluso podemos copiar todo porque para ahorrar tiempo. Entonces cambiamos esto y el signo de pregunta al final y ya está todo. Was it too dark to be outside? Bueno, vamos con la siguiente frasecita para pensar. Frases simples de la vida diaria que no las enseñan en ningún lugar ni en ninguna academia en todo el planeta, solo aquí. Y ahora vamos con una muy simple que dice, que es fácil, solamente 3 palabras y dice, tiene muchos asientos. No sé, estamos hablando de algo, ya el contexto no sabemos, pero puede ser que estamos hablando de, no sé, de un auto, un lugar, una habitación que tiene muchos asientos, lo que sea. No sabemos qué, pero ¿cómo se traduce? ¿Cómo se dice esto en inglés? Entonces, otra vez no estamos empezando con ningún pronombre para hacerlo más complicado tal vez o para hacerlo más interesante. Y además porque en español no usamos mucho los pronombres al comienzo porque uno ya sabe de qué está hablando. En inglés hay que usarlos. Entonces ya saben que el pronombre aquí es otra vez it, porque estamos hablando de una cosa, algo que tiene muchos asientos. Y tiene, la palabra tener puede ser has, también podría ser have, pero en este caso como es el pronombre it, siempre va a ser con has. Por si acaso, si no lo saben, el pronombre it, otro pronombre que tiene has va a ser he y también she. Todos estos pronombres van a ir con has y no con have. Entonces, el resto está fácil. It has, podemos decir, it has a lot of seats. Y ahora vamos a hacer la pregunta otra vez. Y creo que ya saben cómo decirlo, cómo pensarlo en inglés. O tal vez no, porque aquí no es tan fácil como en el anterior, que solamente cambiaban de lugar las dos palabras al comienzo. Aquí no. Entonces vamos a ver el secreto y la fórmula. El verbo que estamos usando aquí es tener. En los otros ejemplos hemos usado el verbo to be, o sea, ser, estar, y es con was o con is, o si fuera también are, cualquiera de esos, que va al comienzo. Pero en los otros verbos, en todos los otros verbos que no son el verbo to be, como el verbo tener, por ejemplo, ya al comienzo vamos a tener que usar otra palabra y vamos a usar esta, does. Entonces también hay las opciones de usar do o la palabra does, cualquiera de las dos. Y eso es según el pronombre. Entonces el pronombre que estamos usando es it. Entonces aquí viene un poco la operación sofisticada y complicada matemática. ¿Con cuál va it? ¿Cuál le corresponde? ¿Do o does? Y le corresponde el does. Eso sí tienen que saberlo de memoria. Vamos a empezar con does. Y después si viene el
pronombre it. Bueno, entonces empezamos con does it. Y después viene el verbo tener, porque tenemos que usar eso, porque estamos hablando de eso, de tener. Y vamos a usar ahora have y no has. Y eso lo complica más, pero ahora lo vamos a explicar. Y el resto sí viene igual. Bueno, hemos dicho que al pronombre it le corresponde has y no have. Pero cuando hay una pregunta, siempre va a ir el have, siempre. Ya no vamos a usar el has cuando hay una pregunta. Entonces puede empezar con does it have a lot of seats, como acá. Podría empezar también con la palabra do. Entonces podría ser, por ejemplo, do you, usamos el pronombre you en lugar de it. Y el que sigue va a ser have. Entonces cualquiera que usemos does o do, vamos a usar have cuando es pregunta. Entonces nos olvidamos del has para siempre en las preguntas. Y ahora vamos con el tiempo pasado. Tenía muchos asientos. ¿Y cómo se dice eso en inglés? Bueno, acá vamos a cambiar ahora. Y en lugar de has, vamos a cambiar por el pasado. De tener, tenía, que va a ser had. El resto igual. Esa es la forma. Cambiamos solamente has por el had. Y ahora si preguntamos en pasado, también para hacerlo un poquito más difícil, esto va a ser una pregunta ahora. ¿Cómo decimos eso? Bueno, aquí viene otra pequeña formulita. Y es así. Si ya lo saben, cómo se dice esto en inglés, está en un nivel ya intermedio, súper intermedio. Lo único que va a cambiar ahora es esta palabra, does. Va a ser el pasado de does o de do, es did. Entonces cambia eso y el resto sigue igual. No hemos puesto el pasado de have porque ya tenemos un pasado aquí. Este did convierte todo el resto en pasado. Vamos a poner esto con tienen en lugar de tiene para hacerlo un poquito más complicado. Tienen muchas ventanas. Entonces no hay contexto, no sabemos de qué se está hablando. Tal vez son varias personas que tienen muchas ventanas, una cosa un poco rara. O tal vez son varias casas que tienen muchas ventanas o algunos edificios, no sabemos. Pero hay que pensar esto en inglés así como está, sin contexto. Entonces tienen muchas ventanas. Tenemos que empezar con el pronombre, como saben. Y esto puede ser una cosa o puede ser gente también, no se sabe qué, pero sabemos que es un grupo de algo, es plural, entonces no es tiene. Si es una cosa que tiene, empezaría con el pronombre it, pero como son varias cosas o varias personas, vamos a usar they, que es ellos, el verbo tener. They have a lot of windows. Y vemos que estamos usando have y no has porque al pronombre they le corresponde have y no has. Es una cosa para memorizar. Como siempre vamos a hacer la pregunta de esto mismo. ¿Tienen muchas ventanas? ¿Cómo creen que se dice eso en inglés? Bueno, como estamos hablando de they, ya no vamos a usar does sino do. Ese es el que le toca a they. Entonces seguimos ahora con el pronombre. Do they have a lot of windows? Ahora vamos a ponerlo en pasado. Tenían muchas ventanas y creo que ya se está entendiendo y está mucho más fácil ahora. ¿Cómo se dice tenían? Bueno, empezamos otra vez el pronombre. They y tenían, el pasado es had. El had es igual el pasado para have o para has. Cualquiera de esos dos. El pasado siempre es had. They had. Y el resto es igual. Y ahora vamos a hacer la preguntita. Estas son frases únicas que no la van a encontrar jamás en ningún lugar. Bueno, empezamos. Ya saben, tenemos que empezar con uno de estos. Do, does, pero como es pasado, vamos a usar did. Did va a ser para todo. Y ese pasado. Y después el resto igual. Did they have a lot of windows? Y vemos que usamos otra vez have y no had, porque ya estamos haciéndolo el pasado con did. Lo convertimos todo en pasado
con did, no necesitamos otra palabra más en pasado. Igual que aquí, usamos have, pero usamos did para hacerlo en pasado. Bueno, esto ha sido el análisis del día y espero que esto les haya ayudado. Si fue así, no se olviden de darle un like al video y también no se olviden de visitar nuestro website inglesrelax.com, donde tenemos varios métodos. Por ejemplo, uno de ellos es un ebook con frases en inglés y con un ebook que viene con audio, un audio para que lo puedan leer, puedan escucharlo al mismo tiempo, la pronunciación del inglés americano de verdad, muchas frases en diferentes tiempos, en un formato muy fácil de leer, muy entretenido, frases de la vida diaria, y eso está en nuestro website inglesrelax.com. Nada más, entonces no se olviden de suscribirse si no lo han hecho, y si han llegado hasta el final, quisiera que escriban una frase en inglés. La voy a decir en español, pero ustedes pueden ponerla en inglés para ver cómo lo hacen. Y la frase es muy simple, solamente dice es increíble. ¿Cómo se dice es increíble en inglés? Quiero ver si lo hacen en la forma correcta o con el error común de todo el mundo. Entonces nada más, nos vemos la próxima vez. Gracias y chao.